El formato de Sabogal ha sido una construcción atípica a todos los proyectos anteriores que hemos hecho. Hemos tratado de construir desde diferentes puntos de vista y desde diferentes formas narrativas de revivir de alguna manera el pasado reciente del país. La detonación de un artefacto explosivo deja un saldo trágico de 8 personas muertas, entre ellas un niño, un menor de edad. Hasta esta población azotada por la barbarie de la guerrilla y donde el alcalde huyó hace meses por amenazas de los terroristas, llegó el presidente de la República. Entendíamos que hacer toda la estructura dramatúrgica de la animación, o sea, la ficción de nuestra serie en 3D, podía ser muy agotador también para el espectador, visualmente, además porque era claro oscuro, muy blanco y negro la cosa. Entonces quisimos sumarle un elemento mucho más expresivo desde la ilustración misma, es el motion comic. El motion comic realmente es un intermedio entre ilustración y animación tradicional, animación 2D, pero más potenciando la ilustración misma. O sea, el motion comic lo que apunta es que cada viñeta del plano sea prácticamente una postal ilustrada de la realidad. Evidentemente esto no fue un error como dijo el presidente. Ahí está pasando algo en esa zona, Elías. 2 masacres en menos de un año. El motion comic tiene la importancia de que está narrando un testimonio. Y ella en ese preciso momento dice, uy, se metieron los parados. De campesinos, de situaciones que se vivieron en el campo y también de recuerdos. Mientras unos militares y paramilitares ordenaban y obligaban a la gente a que se fueran a reunir a la escuela, otros estaban saqueando nuestras casas. Entonces es algo que ya es muy preciado para un personaje que merece ser narrado con motion comic, con color, como si fuera una experiencia, como una fotografía. Habían casas quemadas, los ríos estaban taponados. Queremos con el motion comic que cada viñeta de alguna manera sea una postal específica que después viene a ser animada. O sea, le apostamos mucho más al tratamiento del color y al tratamiento de ilustración que a la animación misma. Para nosotros los ilustradores, o sea, es como la oportunidad, en diferencia al 2D, de hacer pequeñas obras de arte, de hacer unas ilustraciones estructuradas, específicas, desfasadas, para que sean animables, y cuidar mucho el detalle del color, que es esta la principal característica que tiene el motion comic dentro del proyecto. Fui entrando a una casa y vi una madre llorando que se le había muerto su hijo a la 1 de la tarde. Ay, Bárbara, y ay, Bárbara, divina reina. Nosotros tenemos postales, ilustraciones en las que vemos una montaña, un sol, un personaje arrodillado, y va tornando la cosa mucho más violenta desde la ilustración. Ya no vivo más aquí, santo Dios y santo fuerte, santo fuerte, santo Dios. Tenía que narrar una historia trágica, triste, violenta, sobre un escenario que era completamente hermoso porque es el campo, o sea, son regiones del país inexploradas, pero que representa mucho, o sea, lo que es Colombia, la realidad de Colombia. Y yo en el momento pensé pues que era guerrilla, ¿no? La experiencia fue de pronto un poco triste porque a mí me tocaba tomar la tristeza de la narración del hombre para poderla plasmar en las expresiones de los personajes. Y me amarraron, manos atrás,
Me insultaron con palabras soeces, diciéndome que yo era auxiliar de la guerrilla. Y cuando hablamos de ilustrar la realidad, realmente estamos hablando mucho del motion comic cuando planteamos la serie. Porque el motion comic nos está contando algo que era muy difícil contar desde el 3D. Y era realmente, de alguna manera, la historia de las víctimas detrás de la historia de los abogados. Entonces a mí me extraña que no haya sombras allá en las mesas, que estos manes se vean terribles. De alguna manera las historias de barbarie que hay detrás de la historia de los abogados. Eso era muy difícil de contar en tan poco tiempo también que teníamos para el 3D, para el desarrollo de producción 3D. Además que por temas de tiempo también era siempre estar pensando, no, yo quiero más intenso este color o más tenue o más, no sé, amarillito. En general la animación y la animación tradicional y la ilustración plantean de entrada como un distanciamiento frente a la realidad, o sea, mostrar una foto real de una masacre realmente es muy difícil de ver. En ese mismo momento sube el carro con los campesinos que salen cada mes a hacer su remesa, cuando sentimos unos tiros y una explosión. Ya ellos llegaron con el cuento, estos uniformados, que habían matado a un comandante de la guerrilla y a otro guerrillero. Ilustrar una masacre puede ser igual de doloroso, pero hay un distanciamiento que le permitiría al espectador ver esa realidad y apropiarse esa realidad, ¿sí? Por eso lo planteamos desde esta técnica. Yo soy abogada y estoy encargada del área de incidencia internacional y del trabajo específicamente ante los organismos de Naciones Unidas. Soy la persona que se encarga de asistir a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que funciona en Ginebra, en Suiza, y también de trabajar ante los comités que tiene Naciones Unidas, que son los comités que vigilan que los países cumplan los tratados que han ratificado sobre temas de derechos humanos y que para vigilar ese cumplimiento examinan cada 4, 5, 6 años a cada uno de los países, y en este caso Colombia. En mi caso particular tuvo que ver con empezar a estudiar derecho, con empezar a conocer de los temas de derechos humanos, empezar a conocer de lo que fue la Constitución del 91 y todo el proceso que llevó a la creación de la Constitución del 91 y ese contenido específico que tiene la Constitución de un catálogo de derechos fundamentales que cobijan a todos y a todas los colombianos, que antes no estaba recogido en la Constitución, y todas las herramientas que había para poder llevarlos a la práctica y poder defenderlos. Es algo que me llamó mucho la atención, me interesó desde que era estudiante, y coincidió poco tiempo después con que apareciera una posibilidad de trabajar en la Comisión Colombiana de Juristas como auxiliar de investigación, ayudando a llenar una base de datos, a documentar algunos casos, a apoyar la elaboración de documentos y demás, digamos, y pues yo me enganché y ya me quedé en este trabajo. Pues en todos los años que uno pasa trabajando en esto, inevitablemente se entera de las personas, amigas o conocidas que son amenazadas, que son desplazadas, que son asesinadas. Pero yo creo que la satisfacción que genera hacer este trabajo y ver que efectivamente significa ayudarle a otras personas, en muchos casos hace que valga la pena, incluso, digamos, pese a los riesgos que significa.
Por supuesto hay casos y hay situaciones en las que uno tiene que poder buscar un equilibrio y poner por encima de todo la seguridad, y significa muchas veces cambiarse de casa, salir del país, tomar una pausa o cosas así. Pero por lo general las personas que trabajan en esto, al menos las que yo he conocido, son personas que siempre piensan que hay un margen de riesgo que hace parte del trabajo y que el beneficio al final vale la pena, hace que valga la pena correr este riesgo. Sí es descorazonador, creo que tiene un componente de frustración grande también, que es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir y aprender a manejarlo. Hay momentos muy satisfactorios que lo llenan a uno como de ánimo y de ganas de seguir trabajando en esto, cuando hay un resultado bueno, cuando uno ve a los familiares de las personas satisfechas, cuando ve que se hace justicia, cuando ve que el Estado responde y cumple con sus obligaciones como todos esperaríamos que se hiciera. Es muy bueno y hace que uno se llene como de ánimos y de energía para seguir adelante, pero también cada vez que uno prende el noticiero, cada vez que uno abre el periódico y lee que las cosas vuelven y pasan y siguen ocurriendo y se repiten, y que muchas veces muchas de estas peleas son en vano, pues es muy frustrante. Pero por un lado esos buenos momentos compensan de alguna manera con los malos, y por otro es muy claro que a pesar de lo difícil y a pesar de que muchas veces sean un paso adelante y dos atrás, si no estuviéramos las personas que hacemos este trabajo, seguramente la situación de muchas personas y la situación de derechos humanos de este país sería peor. Y eso hace que, a pesar de que sea descorazonador, uno se levante todos los días y diga, pues hay que seguir para adelante sin importar que sea difícil y que muchas veces lo que se avance sea muy poquito, muy lento. Llevamos varias generaciones de organización, de movimiento social, donde desde gente muy joven, estudiantes, hasta gente mayor, están involucradas en estos temas, y de alguna manera se transmite como de generación en generación, y creo que eso es parte de lo que hace que Colombia sea un país distinto a otros y que sea reconocido por su trabajo en derechos humanos y por justamente el movimiento de defensa de derechos humanos tan fuerte y tan estructurado que tiene. Pero así como hay generaciones y generaciones de personas organizadas y que se han movilizado, también tenemos generaciones, y seguimos teniendo generaciones de personas indiferentes, que es, digamos, es uno de los componentes también como de esta frustración que hacen que sea muy difícil. Uno sabe que hay muchos jóvenes, muchas personas que tienen muchos acceso a recursos, todas las oportunidades, y que aún así desconocen lo que pasa en muchas partes del país o no les afecta, no sienten nada frente a lo que pasa en el país. Pero creo que sí hay una diferencia que también es importante entre, digamos, la época en que yo entré a estos temas y ahora, y tiene que ver con los medios de comunicación, con las redes sociales, con el manejo de la información. Cosas como la desaparición de los 43 estudiantes en México son cosas que pasaron en Colombia, que pasaron hace 10, 15, 20 años, y no una vez, sino muchas. Pero en ese momento la información no fluyó igual que como fluyó ahora con lo que pasó en México. En muchas partes de Colombia nunca se supo que masacraron campesinos, que desaparecieron comerciantes, que familias enteras dejaron de un día para otro de vivir en el lugar donde vivían y nadie más volvió a oír de ellas. Y creo que hoy el hecho de que esa información corra tan rápido a través de las redes, el hecho de que las fotos estén en Twitter, las entrevistas se suban a Facebook y la gente tenga acceso tan rápido, eso permite sensibilizar a mucha más gente, permite llegarle a las personas más jóvenes, contarles lo que está pasando y generar reacción de parte de ellas. Creo que eso es una diferencia importante, creo que es una cosa positiva, creo que es un plus, creo que es una herramienta muy efectiva para luchar como contra esta indiferencia, y que está llevando a que la movilización ya no sea solamente de parte como de estos movimientos estructurados de defensa de derechos humanos, sino que también en las universidades, en los colegios, en los barrios, en las comunidades, la gente joven tenga muchas más inquietudes, sepa más de lo que está pasando, se preocupe, quiera saber qué pasa a su alrededor y se involucre también en muchos casos en los procesos, digamos, que tienen que ver con estos temas. Pues
por lo menos yo sueño con que eso algún día pase. No sé qué me pondría a hacer, pero uno sí esperaría que algún día no haya conflicto en Colombia, no haya desigualdad, no haya intereses económicos que priman sobre los derechos de las personas y que cada vez sea menos necesario que haya abogadas y abogados que defienden los derechos de estas personas, que los exigen ante el gobierno, ante las instancias judiciales, ante las instancias internacionales. Pues es un sueño que está allí, que desafortunadamente es difícil creer que va a ser realidad, al menos en un corto plazo, pero que sí es una expectativa que uno tiene de que en algún momento se haga realidad.